Muy buenos días, tardes o noches, tengan todas y todos y sean bienvenidos a un episodio más de Realidades. El día de hoy vamos a complementar uno de los principales, si no es que es el principal consejo que siempre les damos, que es que vayan a terapia, platicándoles un poquito respecto a 10 cosas que tu terapeuta no debería de hacer. Para aquellos que están por iniciar un proceso por primera vez o los que ya llevan algún tiempo en su proceso, puedan hacer check para saber qué está sucediendo. No me encuentro solo el día de hoy, me encuentro muy bien acompañado. Ella lo prometió y está cumpliendo. Entonces, qué mejor candidato que la psicóloga Daniela Gamiño. ¿Cómo estás? Bien, muchas Bienvenida. gracias por la invitación otra vez. Prometí que volvía pronto y volví pronto. Perfecto, pues seas bienvenida y vamos iniciando con este tema que creo que es de mucha importancia porque hay muchas personas que fuera de que ya no es tanto un tabú el ir a terapia, creo que es difícil elegir con quién ir a terapia, ¿no? Claro. Porque hay tanto buenas experiencias como malas experiencias como cualquier servicio podría haber en este sentido. Pero creo que hay muchas cosas que no se vale dentro del ámbito de terapéutico, ¿no? Y Claro. justo hoy vamos a tratar 10 puntos específicos y algunas recomendaciones extras para saber qué hacer, bueno, qué no debería de hacer tu terapeuta. Y si lo estás viendo, pues ve poniéndote ches Claro. y ve tomando decisiones, ¿no? Sí, es muy normal que cuando acudes por primera vez a un proceso terapéutico, pues no sepas justo estas cosas, ¿no? Y es normal, o sea, la gente que asiste como paciente o como consultante no tiene la obligación de saber estas cosas que les vamos a compartir, pero justamente por eso se las vamos a contar el día de hoy para que en caso de que identifiquen una, pues, o varias, consideren pues cambiar de terapeuta. Claro. Vámonos con una que es muy común, que en ocasiones cuando las personas platican respecto a ir a terapia, mucha gente dice, no, no quiero ir a terapia, que alguien me diga qué hacer y aparte pagarle, ¿no? Claro. Entonces, esa es una de las primeras cosas que tu terapeuta no debería de hacer, que es decirte qué hacer. ¿Por qué, Claro. Dani? Platícanos. Bueno, pues tu terapeuta no debería decirte qué hacer a menos que estemos hablando de una estructuración y programación de actividades dentro, de la activación conductual. Solamente en ese caso se especifica qué hacer y en qué momento, pero estamos hablando de que no puede darte tu terapeuta consejos o soluciones simplistas ante un problema complejo. Por ejemplo, si yo voy y le cuento a mi terapeuta que estoy teniendo problemas con mi pareja, la recomendación no puede ser termínalo, Ujú. ¿no? O múdate de casa, o cámbiate de trabajo, o adopta un perro, porque es una recomendación simplista que no aborda completamente como las particularidades del caso en específico y pues se va a quedar muy corto en la intervención. Claro. Y a veces parecería, y tengo que mencionarlo, que el terapeuta, hay una línea muy delgada entre el consejo o la directriz de Claro, haz esto y la intervención terapéutica con un trasfondo de por medio, ¿no? Si tu terapeuta siempre, siempre sus intervenciones fuera de una cuestión de manejar la cognición, fuera una cuestión de resignificar algo que estás viviendo, es directo y haz esto o no hagas esto, ya ahí vamos mal en ese sentido, ¿no? claro, toda recomendación tendrá que estar justificada y apegada al tratamiento. Ujú. Oye, vamos al segundo punto. Creo que Bien, este va a estar rápido, estos 10 puntos, porque necesitamos hacerlo lo más concreto posible para que las personas tengan como esta lista, ¿no? claro. Punto número 2. Otra cosa que tu terapeuta no debería estar haciendo es involucrar sus creencias religiosas, sean las que sean, en tu tratamiento, incluso si tu terapeuta comparte la misma religión que tú. Claro. O sea, no debería estar involucrada la religión, sea cual sea, con tu proceso terapéutico. Sabemos que la religión es un pilar muy importante para la vida de muchas personas y está bien. O sea, no nos vamos a meter con las creencias de esas personas, pero no puede ser parte de un cuadro teórico-metodológico dentro de la intervención terapéutica. Ujú. Claro, sin embargo, yo creo que es importante, y eso tal vez es una opinión mía respecto a las intervenciones. Para empezar, no existe como tal, y lo comento porque varias personas que han marcado a la clínica lo han pedido, un terapeuta católico, o un Ujú. terapeuta cristiano, o un terapeuta testigo de Jehová. No existe como tal esa formación. Tal vez existe la ideología, pero es cierto lo que dices, no se debería de mezclar, ¿no? Cuando la persona dentro de su proceso terapéutico tiene una creencia y su sistema de creencias está muy basado en su creencia religiosa,
en ocasiones se pueden utilizar elementos, pero no es la base del proceso terapéutico. Claro. No es, y lo voy a decir, espero no ofender a nadie, pero no es pues Dios así lo quiso, ¿no? Y pues ni modo. O sea, no va por ahí las intervenciones. O sea, se pueden hacer uso. Yo recuerdo, por ejemplo, un maestro muy, muy grande que tuve, que él fue seminarista en algún momento. Sus intervenciones no eran para nada religiosas, pero en algún momento una de las personas que estaba ahí frente a él, en una práctica que tuvimos en Cámara Gesell, sí practicaba la religión católica. Y él, con el conocimiento que tenía, hacía uso, por ejemplo, de parábolas de la religión, pero como modo de metáfora adaptada al sistema de creencias que tenía la persona. No significa que te va a decir que sigas ciertos lineamientos que tal vez un sacerdote te diría, claro. Pero eso no es una intervención terapéutica como tal, ¿no? Entonces, es un punto delicado, porque la gente sí busca terapeutas claro. de ciertas religiones, pero que sepas que si te intervienen desde la religión, pues no estás yendo a psicoterapia, tal vez estás yendo a otro claro, tipo de intervención. Consejería o algo así, pero no es un abordaje desde la psicología. Exactamente. Punto número 3. Ok, pues al igual que las creencias religiosas, el punto número 3 sería que tu terapeuta no guíe su tratamiento en función de lo que para él o para ella es valiosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que no utilice su sistema de valores o sus creencias personales para dirigir tu proceso terapéutico. Por ejemplo, si yo estoy teniendo problemas con alguna persona en mi familia, que de pronto venga y me diga, no, es que la familia es lo más importante. O sea, entre familia todo se tiene que perdonar, la familia es primero, a pesar de que yo le estoy externando que tengo un conflicto pues bastante severo, algún conflicto o hasta temas de violencia. Claro, ¿no? Pero si para mí como terapeuta lo más importante es la familia y yo te digo, no, es que tienes que perdonar, tienes que quedarte, porque la familia es lo más importante en la vida de las personas. Ok, puede que para ti lo sea, pero no necesariamente para la vida de tu paciente. Claro, y esto se ve muy significativo, por ejemplo, en temas de terapia de pareja, ¿no? Claro. Cuando la terapia de pareja, yo se lo digo a todos mis pacientes, la terapia de pareja no necesariamente es para reconciliarse, y ese es un error que hay, ¿no? Y muchos terapeutas de pareja me ha tocado escuchar, plantean su proceso y tratamiento en base a la creencia de que se tienen que mantener en pareja, cuando no siempre es así. Un buen proceso terapéutico de pareja debería primero de ser un proceso de discernimiento para saber si quieren o no quieren estar en pareja, ¿no? Claro. Afortunadamente o desafortunadamente, como lo quieran ver, hay un gran porcentaje que decide continuar dentro de la relación de pareja y ahora sí se hace una terapia de reconciliación, pero no basada en las creencias que tiene el terapeuta de no, es que la pareja es lo más importante y se tienen que mantener. Claro. O al revés, ¿no? A lo mejor un terapeuta que no está haciendo bien su propio trabajo terapéutico, que ojo, los terapeutas deberían de ir a terapia, que todos, claro, que se haya divorciado 2-3 veces, entonces pues no cree en la pareja y a mí me ha tocado, ¿no? Separatistas seriales, ¿no? Terapeutas que separan y separan y separan parejas, porque está dentro de su sistema de creencias o dentro de lo que ellos viven como tal. Claro, además que guiar el proceso terapéutico de una persona bajo tus propios principios es hasta violento, ¿no? Claro. Porque si tú me estás externando que, por ejemplo, tú tienes deseo de vivir tu soltería, no, que en un momento quiero estar sin pareja, quiero viajar, quiero conocer el mundo, y después yo te digo, oye, pero ya vas a cumplir 35, es que después no va a ser tan fácil encontrar pareja. ¿Qué tal si te quieres casar? ¿Cómo vas a encontrar esposo o esposa a los 40? Entonces es una intervención que es hasta violenta porque transgrede los deseos o las necesidades del paciente en ese momento, ¿no? Claro. Y esto pasa, ahorita que lo mencionabas, me recuerda mucho, por ejemplo, en la terapia infantil, ¿no? Que en ocasiones llegan los padres con unas demandas diferentes a la que los hijos probablemente tengan a nivel emocional, pero los padres dicen, una de las más comunes en adolescentes, por ejemplo, ¿no? Pues es que casi no habla, es que casi no convive, es que casi no hace, lo traigo para que haga eso, ¿no? Y si llega con un terapeuta, con un mal terapeuta que tiene su sistema de ideas también, a lo mejor tiene un adolescente en casa y dice, tienes razón, entonces mi objetivo principal es que salga y que conviva y que hable y que haga amigos, cuando a lo mejor eso no es lo relevante, a lo mejor tiene su red de apoyo, no sé, en línea, con los videojuegos, en algún foro, cosas así, ¿sabes? Entonces creo que sí es muy delicada también esa parte y se nota, o sea, se nota cuando tú como paciente, porque me ha tocado pacientes que llegan después de un proceso de este tipo, que como lo dices es muy violento, en el cual tienen
hubo tal cambio de su sistema de creencias que están en un estado de confusión muy grande. Claro. Porque es como de, es que ya no sé qué es lo que yo creía antes de este proceso y después de este proceso, porque parecería que me inyectaron estas ideas, ¿no? Claro. Pues sí puede ser peligroso. Sí, y quiero hacer como también un paréntesis, que tenemos que ser muy responsables con lo que externamos a los pacientes, porque la gente acude a nosotros en calidad de expertos nosotros, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes que cualquier opinión, cualquier señalamiento, pues es tomado casi como una indicación directa, ¿no? Como una Claro. verdad absoluta, Ujú. y tampoco es así. También como terapeutas podemos cometer errores, podemos hacer un comentario o una sugerencia que no está bien adecuada o bien adaptada a la situación. Entonces sí hay que ser muy conscientes del peso que tiene nuestra opinión o nuestras recomendaciones como profesionales. Claro. Vámonos al punto número 4. Tu terapeuta no debe buscar ni aceptar tener una relación personal contigo. Qué importante. O sea, y aquí nos metemos hasta en temas legales bien complicados, casos Claro. que ha habido inclusive aquí en Guadalajara, no específicamente, pero ¿cómo podemos poner atención a esto, Dani? Ya. Sí, es verdad que tu terapeuta no debe buscar ni aceptar tener una relación personal contigo. Y digo buscar y aceptar porque es verdad, también se dan casos que los pacientes de pronto se confunden o incluso pueden llegar como a sentirse enamorados o enamoradas del terapeuta Claro. y pueden llegar a externarlo, ¿no? Entonces no estamos hablando solo de que el terapeuta lo busque, sino que lo acepte también. Estamos hablando que es un fallo ético en ambas partes. Tampoco está bien que tu terapeuta busque vincularte con conocidos, con amigos, con colegas, si no es una derivación profesional, ¿no? Si no es te derivo con el psiquiatra, te derivo con un médico. Si es en cuestión de socialización, mira, yo conozco a alguien que te va a caer súper bien, es que tengo un paciente que haría súper buena pareja contigo, cancelado, cancelado. Incluso tampoco debería suceder que tu terapeuta te busque o te cite en momentos fuera del espacio terapéutico, ¿no? Bueno, vamos a vernos en tal biblioteca, o mira que va a haber este evento, te invito. Cero, 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 cero. La relación terapéutica se basa únicamente en el espacio terapéutico. Claro, habrá sus excepciones, ¿no? En casos, por ejemplo, en tratamientos de aproximación sistemática en fobias Claro. o situaciones de ansiedad social, en el Claro. cual se hagan ciertas actividades fuera del espacio terapéutico, pero es cierto, en términos generales, debería de ser dentro del espacio terapéutico. Y a lo mejor voy a decir algo medio feo y espero que no se malentienda, pero tu terapeuta no es tu amigo. Sí nos preocupamos por ti, no es nada más, porque me estás pagando, no va por ahí. O sea, genuinamente generamos este proceso de empatía, nos duele lo que te duele, nos mueve lo que te mueve, pero no somos tu amigo. Un amigo tal vez se pondría en ese nivel y simplemente te diría, no, pues está cabrón, ¿no? Claro. Y se acabó, pero un terapeuta detrás de esa emoción que está conectando contigo la utiliza para hacer un análisis y ayudarte a generar estrategias más adelante, ¿no? Que esa es la gran diferencia entre tal vez un terapeuta que sí haga esto, que hay muchos, ¿eh? A mí sí me ha tocado personas escuchar que es como de, pues inicié a ir a terapia, pues ya es mi amiga de la vida, ¿no? O sea, Sí. ya ha ido a la casa a comer, yo conozco a su familia, todo esto, pero creo que no deberíamos de cruzar justamente ese límite porque al final de cuentas las cosas se pueden confundir, ¿no? Claro. Pero bueno, Dani, vamos al siguiente, si te parece, el punto número 5. Bien, el punto número 5 es que tu terapeuta no debería estar compartiendo tu caso ni sus particularidades en ningún sitio si no tiene tu consentimiento. Por ejemplo, si tu terapeuta tiene presencia en redes sociales, si tiene un podcast, si tiene una cuenta de TikTok o lo que sea, que de pronto esté compartiendo, ¿no? Fíjate que yo tengo un paciente que tal y tal y tal y tal. Espérate un poquito, o sea, ¿en qué momento preguntaste si estaba bien para ti, si estabas dispuesto a compartir esto? Incluso si ustedes identifican que su terapeuta ya está haciendo esto, tienen todo el derecho a solicitarle que baje ese contenido, porque tú sabes perfectamente que está hablando de ti, ¿no? Está hablando de las particularidades de tu caso, de tus especificaciones. Entonces, si ustedes detectan que su terapeuta ya está haciendo eso en redes, tienen todo el derecho a solicitarle que ese contenido sea eliminado. Definitivamente. Y todavía un caso más grave, ¿no? Que el año pasado hubo por ahí un caso en México, no recuerdo de dónde era la psicóloga, que era una psicóloga que estaba activa en TikTok, como nosotros, pero de una mala manera, porque grabó uno de las sesiones que tuvo con un paciente en vivo. Ella solo se grabó a sí misma, pero se alcanzaba a escuchar la voz del paciente, ¿no?
y ella lo sube, no sé con qué finalidad. Obviamente mucha gente y sobre todo muchos colegas le empiezan a funar y le empiezan a decir que eso no es ético. Claro. Afortunadamente lo bajó, pero yo creo que se salvó hasta de una demanda ahí en ese sentido, ¿no? Sí, estamos hablando de que está rompiendo principios de confidencialidad. Ujú. Sí, porque el código ético del psicólogo marca que debemos de cuidar mucho la privacidad y confidencialidad del paciente en todo sentido. O sea, no solamente es el nombre, sino también el caso, la historia, todo lo que nos platican los consultantes en ese sentido, ¿no? Así Y es. hablando de esta parte del código ético, uno de los también principales puntos dentro del código habla acerca de la formación profesional que debería de tener un psicólogo. En diversos episodios ya hemos platicado respecto a los charlatanes, respecto a las personas que no tienen la formación necesaria, pero vamos al punto número 7, que se niegue a hablar de su formación. Sí. El que un terapeuta se niegue a hablar de su formación o que se niegue a mostrar documentos que avalen esa formación, pues podría estarnos hablando efectivamente de la charlatanería, ¿no? Tú tienes todo el derecho a solicitarle a tu terapeuta, a tu psicólogo, pues que te cuente acerca de su formación, que incluso te muestre o que te comparta su número de cédula. Y es que es verdad que en la actualidad hay muchísimas personas diciéndose psicólogos, diciéndose terapeutas, ¿no? Y a lo mejor ni estudiaron la carrera o ni acabaron la carrera. Yo estoy segura que tú y que tú conocen personas que ni terminaron la carrera y están consultando y tienen sus consultorios y tienen sus pacientes. Y a ver, pueden sentirse muy listos y muy valientes y muy preparados, pero es verdad que se necesita una formación específica para trabajar en esto, ¿no? Y sabemos que hay personas que, bueno, pues es que es coach motivacional o es coach de vida y ok, podrán dar otro tipo de orientación, pero no psicoterapéutica, no acompañamiento psicológico. Sí, yo últimamente, el último año he hecho como mi reto personal, buscar a estas personas. Por ejemplo, ven TikTok, personas que hablan de temas de salud mental. Sí. Y pues su nombre está público, ¿no? Y ustedes pueden buscar cualquier persona en el Registro Nacional de Profesionistas o en el Estado para que vean su cédula, cuáles son los estudios que tienen registrados por lo menos. Claro. Y yo me he encontrado con muchas sorpresas, ¿no? Personas que tienen muchos seguidores, hablan de temas de salud mental y como dices, o no han terminado o tienen una formación totalmente diferente, ¿no? Sí. No sé, o un diseñador gráfico. O economistas. Economistas, sí, que tienen una formación total y completamente diferente y se van a un tema no solamente de hablar en redes de salud mental, que eso no estoy diciendo que esté bien, pero bueno, ahí no se puede hacer tanto, ¿no? Claro. Pero de ofrecer consultas psicoterapéuticas sin tener como tal esa formación. Entonces, sé que suena a lo mejor muy invasivo el hecho de llegar a la primera sesión y decirle, a ver, muéstrame tus papeles o muéstrame lo que tienes. Creo que están en su derecho y yo le recomendaría que lo hicieran. Eso da seguridad, ¿no? Al final de cuentas, el saber y el ver, toda esa parte. Uno como terapeuta, si te lo piden, si te mueves y es como, pero bueno, si no tienes nada que temer, pues lo muestras, ¿no? Al final de cuentas no hay ningún problema. Y si no lo hacen o les da pena, busquen en el Registro Nacional de Profesionistas cuáles son sus certificaciones. Y si de pronto no encuentran esa información, también pueden solicitarla, porque hay terapeutas que tienen formaciones en universidades extranjeras. Entonces, hay ocasiones en las que no está homologado, porque si bien puede que no exista o puede que no tenga vinculación con la Secretaría de Educación Pública, pueden solicitar pues el documento probatorio, digamos, de esa formación también. Definitivamente. Entonces, pues, búsquenlo. Ahí les voy a dejar el enlace abajo para que vayan buscando a sus supuestos terapeutas. Y si lo son bien, si no, pues ni modo. Punto número 8, Dani. Este punto me parece súper importante porque también conocemos a varios colegas que hace esto, ¿no? Entonces, si tú le preguntas a tu terapeuta por su formación y su enfoque terapéutico, que te diga que es ecléctico, es una bandera roja. ¿Qué significa ecléctico? Significa que incorpora un poquito de todos los enfoques para su práctica terapéutica. ¿Y por qué esto está mal? Porque se necesita una congruencia teórica, técnica, metodológica para abordar los procesos terapéuticos. Entonces, si yo no tengo consistencia y congruencia en mi práctica, no va a ser eficaz, no va a ser eficiente mi trabajo terapéutico, ¿no? Entonces, si uno te dice como, bueno, es que le meto un poquito de todo o incorporo un poquito de todo, pues les aviso que eso y nada es casi lo mismo. Es lo mismo, claro. Y
Mira, tal vez las personas en general que no tienen acercamiento a temas de psicología no alcanzarán a captar si se utilizan de diferentes enfoques. Mm, En la carrera de psicología hay enfoques que son como especialidades, por así decirlo, clínicas, que uno toma para tener una base epistemológica para trabajar. Y como dices, yo me he puesto a ver, por lo menos desde mi enfoque, que es el sistémico, aquí Dani es conductual, cognitivo-conductual, este, creo que hay muchas técnicas que son muy similares entre todos los enfoques, ¿sí? sí, Tal vez desde su postura, pero yo siento y yo lo he aplicado ciertas técnicas de otros enfoques, pero con la epistemología desde mi enfoque, ¿no? correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes un objetivo claro y que no lo estás como moviendo. Hablando de este tema de ser eclécticos, nos vamos a casos más graves, ¿no? De terapeutas que utilizan técnicas no basadas en evidencia, como Correcto. lo puede ser flores de Bach, como lo puede ser el tarot, Acupuntura, la acupuntura, las constelaciones familiares, que aquí me van a funar chan tal vez, chan. pero no está, de hecho el código ético lo marca como una práctica no autorizada, por así decirlo, para Correcto. los terapeutas, ¿no? Entonces, cuando te están mezclando todo este tipo de herramientas, técnicas, quinoterapia, o sea, todo esto, pues mejor vea un proceso de quinoterapia, mejor vea un proceso de acupuntura, y acábalo y lleva tu proceso de psicoterapia, pero ¿por qué deberías de estar mezclando todo esto dentro del proceso, no? A Claro. mí se me hace una falta de seriedad y pues saber qué pega, ¿no? O sea, de Sí, parte del psicólogo y no tengo seguridad en lo que sé porque tal vez no sé, entonces uso chile, mole y pozole para ver qué sale, ¿no? Y claro. es muy peligroso porque al final de cuentas, cuando uno hace las cosas para ver qué sale, pues quién sabe qué va a salir y a lo mejor va a salir mal, entonces hay que Sí. tener mucho cuidado con eso. Punto Bien. número 10. Bueno, el Ah, 9, punto perdón. número 9 es que tu terapeuta no debe pelear contigo. Una cosa es la confrontación en psicoterapia, pero si Ujú. tu terapeuta te confronta o te cuestiona de una forma hostil, de una forma hasta agresiva, violenta, o si de pronto tú no haces algo acorde al tratamiento y él o ella te castigan con su comportamiento, cambian su actitud, de pronto tú te sientes mal, algo no está viendo bien ahí, ¿no? Porque Ujú, el espacio terapéutico debe ser un espacio seguro, ujú. libre de juicios, donde uno se puede expresar libremente. Entonces, si estamos sintiendo que constantemente nos están como retando, como que estamos discutiendo, incluso hasta llegando a pelear, eso no está saliendo bien. Claro, porque ¿qué es lo que sucede con esta situación? Que ya no te da, como decías, ¿no? La confianza para hablar de ciertos temas. Entonces encontramos consultantes o pacientes que llegan y no hablan realmente de lo que deberían de hablar porque pues o se va a poner a pelear conmigo o me va a regañar, ¿no? Sí, En ciertos sentidos. Entonces, sí hay que cuidar mucho esto y si en algún momento te sientes así, o sea, es una de las reglas de oro del espacio terapéutico. Si no te sientes en confianza, no se va a poder avanzar. Entonces, si ya te sientes así por esta cuestión específica, que sientes que te regañan, que pelean, que te confrontan de una manera muy hostil o violenta, es razón suficiente para decirle adiós. Ni siquiera le digas adiós, simplemente deja de ir y busca otro terapeuta, ¿no? En ese claro. sentido. Punto número 10, Dani. El punto número 10 es planes generales para procesos específicos. Ok. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchísima gente también por ahí en TikTok, en Instagram, en Facebook, diciéndote 10 pasos para vencer la ansiedad, Ujú, vence el miedo a hablar en público, no sé ujú, qué, con 5 sencillos tips, ¿no? ujú, Entonces estamos hablando de procesos específicos. ¿Cómo es posible que yo pueda venderte a ti una guía general ujú, para tu proceso específico? Es verdad que pueden haber pues ciertos recursos o contenidos que sirvan de base, pero eso no suple un proceso terapéutico. Si yo asisto a terapia y me dicen, léete esta guía y sigue estos pasos y tal, pues claro que no, porque estamos hablando de un caso especial, un caso particular, con una historia distinta, con antecedentes distintos, con aprendizajes distintos, con miedos distintos. Entonces, no importa si tenemos 10 pacientes con depresión, 10 pacientes con ansiedad, 10 pacientes con dificultades relacionales. Son 10 casos distintos, aunque estemos hablando del mismo padecimiento. ujú. Sí, como dices, cada caso es como si fuera una película diferente, ¿no? O Sí, sea, un caso es una película de acción, otro caso es una película de otro género. Genuinamente, aunque se parezcan y tengan similitudes, ningún caso va a ser igual. Y claro. eso es un hecho. Y ojo, tal vez habrá algunos colegas que lancen cursos o talleres
como con este clickbait, o sea, como para agarrar clientes, pero al principio del propio curso mencionan que no sustituye un proceso terapéutico. Correcto. Creo que eso sería una práctica adecuada. El Sí, tema es cuando lo venden como la solución mágica, ¿no? sí, Como de tómate esta pastilla o tómate este curso y vas a cambiar la vida, claro. ¿no? Y suele pasar mucho eso en muchos temas, incluyendo también las malas terapias de conversión, por ejemplo, que afortunadamente pues ya son ilegales, me parece, Sí, que vendían mucho este tipo de cursos, ¿no? Temas de estrés, temas de crianza con los hijos. Hay muchos cursos que es importante siempre mencionar que no son la solución definitiva, o sea, sí es un primer paso y uno muy bueno en muchas ocasiones, pero no debería de ser el único. claro que sí. Si hay cursos o guías que están diseñados desde la psicología, que están recuperados de la literatura de la psicología, pueden ser recursos valiosos, pero hay que recordar que nunca van a sustituir un proceso terapéutico. Definitivamente. Ya vimos 10 puntos que tu terapeuta no debería de hacer. Sí, Nos gustaría agregarles un extra a este episodio que tiene que ver con qué esperar para todas esas personas que van a un primer proceso terapéutico. bien. Qué sí esperar y qué no esperar. Puntos muy específicos, tal vez no nos vamos a adentrar muchísimo, pero creo que son los principales que por lo menos yo he notado dentro de la práctica profesional Ujú, que les inquietan a las personas, ¿no? Y me sí, gustaría iniciar con un primer punto que de hecho es una de las reglas de oro que yo les pongo a los consultantes en una primera sesión, que es que si en algún momento sienten que no se hace un clic terapéutico, ¿a qué me refiero con clic? Como esa química, pero se siente, es algo que se siente, esa confianza, es una mezcla de varias cuestiones, pues que cambien de terapeuta. En ocasiones, la primera vez que vamos a buscar terapeuta es un proceso a lo mejor un poco más largo de lo que pensábamos. A lo mejor caemos con uno y no hubo esa química y luego con otro y luego con otro, ¿no? Pero que sepan que no porque llegues con un terapeuta, a fuerzas te tienes que quedar ya ahí, ¿no? Si ves, obviamente, cualquiera de estos 10 puntos que mencionamos, pero aparte de eso, no existe como esta sensación de, como que algo no hizo ese clic, lo voy a mm, mencionar nuevamente, ¿no? Se vale, al final de cuentas se vale de, ya sea decirle o no decirle, y si es profesional lo va a entender, porque al final de cuentas nosotros sabemos que por la personalidad que tenemos, hasta por el enfoque que manejamos, no podemos atender todos los casos o sí. todas las personalidades inclusive, ¿sabes? Mm, sí, claro. Además que es bien sabido en la comunidad psicológica que uno de los factores más importantes para que el proceso terapéutico sea eficaz es la relación terapéutica. Claro. Entonces, si hay alguna resistencia por parte del consultante, del paciente o incluso del mismo terapeuta que tú dices como, no, es que yo siento que no le caigo bien porque todo el tiempo me está haciendo caras o porque todo el tiempo me está peleando o me está confrontando de una forma súper hostil, pues es muy probable que ese proceso no vaya a funcionar, ¿no? Porque la relación terapéutica es base, súper importante para que el proceso vaya a buen término. Definitivamente. Junto con este, un segundo punto sería que no todos los procesos, por lo menos de primera sesión, y sobre todo de primera sesión, son, lo voy a poner así, reveladores. Sí, o ¿Sabes? mágicos. Mágicos, sí, reveladores y mágicos, porque tenemos la idea, afortunadamente se ha hecho también una moda el ir a psicoterapia y en ocasiones es como, sí, te cambia la vida. Tal vez sí, pero no en la primera sesión, no Sí. en la gran Segunda. mayoría de los casos, Sí. ¿sabes? Pero se cree entonces o se tiene altas expectativas de que en una primera sesión pues vas a tener un movimiento tan grande que a lo mejor ya ni necesitas ir a terapia, ¿no? Y a Sí. veces llegan así los consultantes esperando eso y se topan con que a lo mejor la primera sesión es una sesión de exploración, así como una Sí. cita médica para saber datos generales, explorar el problema, establecer objetivos y no es tanto una intervención, porque así se da en la gran mayoría de procesos terapéuticos. Claro. Primero se hace una planeación, un diagnóstico y después se hace la intervención, ¿no? Sí. Entonces, habrá casos en los cuales tal vez sí haya algo así como de golpe y desde la primera sesión como que haya un tema, pero la gran mayoría de casos creo que no va por ahí, ¿verdad? Sí. Y también vamos a revelarles un dato que en principio puede ser desalentador, pero es también normal que a medida que nos vamos adentrando en el proceso terapéutico nos sintamos incluso peor, Claro. ¿no? Porque destapamos una coladera, destapamos ahí o levantamos la alfombra y pues empezamos a sacar todo lo que lleva ahí guardado, ¿no? Mm. Muchos años, mucha negación, muchas conductas evitativas y entonces al sacarlas o al hablar de ellas es normal que haya malestar. Ujú. Entonces si de pronto en las primeras sesiones de exploración o de descubrimiento se empiezan a sentir un poquito peor por recordar o por
traer esas cosas a la mesa, pues también es normal. Tenemos que enfrentarnos al malestar para poder trabajar con él. Ujú. Sí, un proceso de terapia no necesariamente es cómodo, pero eso no quiere decir que no sea sanador o que no Claro, sea un apoyo grande para la persona, ¿no? Inclusive hay enfoques como el mío, que inducimos como parte del proceso crisis. claro. Pero yo les digo siempre a los consultantes, ¿no? O sea, tú vienes aquí por una crisis, evidentemente, pero es una crisis que se te salió de control. Lo Ujú. que hacemos en el proceso, con el tratamiento, con los objetivos, con todo lo que les hemos hablado, es establecer crisis controladas, Claro. ¿sí? Dar como ese margen en el cual nos podemos mover y con herramientas para que tú las puedas abrazar de alguna manera, sacar provecho de ellas y adelante. Y no va a ser un proceso bonito, es la realidad. Y creo que todos lo deben de saber. O sea, el proceso de terapia en general no es un proceso tan cómodo, al principio por lo menos. Creo que ahí es donde más nos topamos con pared en muchas Sí, ocasiones respecto a eso, ¿no? pero vale la pena. Exactamente. ¿Qué otra cosa podemos como hablar respecto a esto? Yo he escuchado a muchos pacientes o consultantes en casos muy específicos, sobre todo en padres de familia, en Ujú. temas de pareja, que parecería que o creen, se tiene la creencia extraña de que si el terapeuta no ha vivido una situación, no puede trabajar con ella. Claro. Como por ejemplo parejas casadas, ¿no? O sea, ¿tú cómo me vas a hablar de cómo manejar un matrimonio si no estás casado? O Mm. cómo manejar a mis hijos si no tienes hijos. Este tipo de situaciones, ¿no? Pero creo que es erróneo por muchas razones, ¿no? ¿O qué opinas respecto a esto, Sí, Dani? claro. Es válido que tengan ¿Inquietud? esa idea o ese pensamiento, pero que no se les olvide que estamos formados para esto y que no es Exactamente. necesario haber vivido absolutamente todas las situaciones que puedan generar un problema psicológico para saber orientar y saber guiar a los pacientes. Definitivamente, la analogía a lo mejor medio agresiva, pero es, pues un médico no tiene que haber vivido el cáncer, la diabetes para poder tratarla, ¿no? Claro, Es exactamente lo mismo en procesos de terapia. Claro, debe de haber una formación específica para los casos específicos, pero no necesariamente tiene que haber vivido, porque si te basas en eso, pues nos vamos a uno de los 10 puntos, ¿no? El hecho de meter tu experiencia personal dentro de la praxis terapéutica, pues no está bien al final claro. de cuentas. ¿Alguna otra que se te ocurra o nos quedamos con esas? Con Yo creo eso. que con esas pueden deliberar, iniciar, más bien iniciar, pero con quién iniciar un proceso de terapia, porque siempre les Correcto. hemos dicho que es algo muy beneficioso. Bien. Dani, Bueno, si se encuentran en alguna de las cosas que mencionamos acerca de lo que no debería estar haciendo tu terapeuta, si se ujú, sienten identificados, identificadas, o se dan cuenta que una o varias cosas están pasando, ujú, pues deben saber que eso es muy probable que esté afectando su proceso claro, terapéutico y por lo tanto su efectividad. Entonces, ujú, no pasa nada si piden otras opciones, otras recomendaciones, porque lo importante es que te sirva el proceso, ujú, ¿no? definitivamente. Mándenle este episodio a las personas tanto que están pensando iniciar un proceso terapéutico o que ya llevan un rato y que ustedes han dialogado que sienten que no les ha servido para ver, o sea, para checar si alguno de estos puntos Está les checa, influyendo, ¿no? En claro. ese sentido. Perfecto, Bien. Dani, pues muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar para cualquier duda que pudieran tener? Gracias a ti, Felipe, por la invitación otra vez. Y estoy como psicóloga Daniela Gamiño en todas las redes sociales. Perfecto, por ahí va a aparecer en la parte de abajo. Les recordamos suscribirse, darle manita arriba, la campanita, todo lo necesario en tanto Spotify, YouTube y todas las plataformas para que les avise cuando subamos un nuevo episodio. Y de igual manera agradecer a nuestro patrocinador Salud Mental para Todos por el darnos el espacio para grabar este episodio y recordarles que tienen un descuento especial de las primeras 3 sesiones. Todas las personas que mencionen que vienen de este capítulo pueden encontrar la información y el contacto en la página www.saludmentalparatodos.net. Recuerden etiquetar al podcast y a mí a nivel personal, Realidades Podcast y F. Pinto Terapeuta. Etiquétennos, compártannos y ojalá que lleguemos a muchos y muchos más oídos. Muchísimas gracias por darse el espacio para escuchar este episodio. Gracias, Dani, Gracias, nuevamente. Ojalá que vengas gracias. todavía más seguido. Ya sabes, aquí es tu Bien, casa. muchas Perfecto. gracias. Hasta luego, que tengan un bonito día. Bye.